lo de la denominación, que lo tenéis en las preguntas también. Esa denominación sale de aquí, que es la, bueno, de aquí no, sale de esto de aquí, ¿vale? La especificación técnica de las cajas generales de protección, en este caso de la compañía Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A.U., ¿vale? Que es la que tenemos en esta zona. Ahí os viene a decir qué características tienen que cumplir las cajas, ¿vale? Dentro de lo que marca lógicamente el reglamento, cada compañía concreta sus materiales, sus tipos de cajas, sus esquemas, bueno, todo. En otras comunidades que hay otras compañías, pues hay variaciones sobre esto. Lógicamente esto es válido, sobre todo para el territorio de esta compañía, que es básicamente Asturias. No, os habla aquí al principio de la norma del, bueno, lo que es para las cajas generales de protección de líneas generales de alimentación o derivaciones individuales. En adelante las va a designar CGP, ¿no? Caja General de Protección, igual que en el reglamento. Os dice expresamente que quedan excluidas las cajas de protección y medida, que están tratadas en otra norma, en este caso diferente, ¿vale? Están en la ET 5059. Por tanto, sería solo para la parte de la instrucción 13 que hace referencia a las cajas generales de protección. Bueno, os dice esto es importante también porque es como hoy en día se instalan, que las cajas tienen que tener bases unipolares cerradas con dispositivos extintores de arco. Extintor de arco es una pequeña pletina que cuando separáis abrir el fusible queda como enganchada y luego se suelta de repente, ¿vale? Con un pequeño muelle para que el arco eléctrico se extinga lo más rápidamente posible. Las bases os va a poner por aquí también, que son de las que se abren fase y neutro todo a la vez, con una maneta para, bueno, para más seguridad, ¿no? De hecho, os va a poner que se pueden maniobrar en carga, es decir, teniendo carga en el edificio, podría abrirla en condiciones de seguridad, dado que tienen ese dispositivo extintor de arco y la maneta y tal, y la protección para el operario. Bueno, os viene a decir aquí que tiene que cumplir con todo lo que aparece en el reglamento de baja tensión. Os dice los huecos que tiene que haber al nicho que se va a hacer en pared, que son 10 y 15 centímetros, ¿vale? Para que nos quepa bien la caja. Bueno, los taladros que tiene que tener para poder poner la placa de identificación de la compañía. Esto está en el Classroom. Sí. Vale. Luego, más cosas que vamos a ver de aquí. La designación, que esto lo tenéis ya en las hojas que habéis visto con Ricardo. La manera de referirse, en este caso, esta compañía a sus cajas es este código que aparece aquí, ¿vale? Aunque en la práctica de todas ellas no se utilizan todas. Estas son posibilidades. Se utilizan, bueno, las que se utilizaban más las tenéis, creo, ya en las hojas que os había dado Ricardo, marcadas en una tabla. Tenéis, de hecho, la TGP 700-100 Book era la que, una de las que más, luego tenía marcada la 1, vale, el esquema 1 y el 7, la primera cifra que os aparece aquí. Este 1 es el esquema que los vamos a ver ahora, ¿vale? Parece ser que las que más se utilizan, el esquema 1 y el esquema 7, ¿vale? Que los vamos a ver ahora en el anexo de esta norma, que es donde nos ponen los esquemas. Pero bueno, que os suene la denominación. Tamaño de las bases portafusiles sería el 2, intensidad máxima de paso, intensidad asignada, sería la tercera cifra que aparece ahí, ¿vale? Os de 100, de 250, de 400 y de 630. Que las de 630 pueden ser abiertas y son de diferente tipo, nos lo ponen también por aquí. ¿Ves? Por ejemplo, tenéis aquí la CGP 700-100 Book corresponde a una CGP que tiene el esquema 7, equipada con un juego de bases y cortacircuitos para fusibles de tamaño 00, desconectables en carga y apta para la intensidad máxima de paso de 100 amperios. El tamaño es el tamaño físico del fusible, ¿vale? Estos suelen ser fusibles de tipo NH, ya sabéis que tienen, bueno, en este caso vienen ya enganchados a la maneta, tienen un perfil que permite engancharlo para poder tirar de él y abrirlo directamente. Son de los que tienen dos pletinas en forma plana en los extremos, que son los que encajan con el fondo de la base. Vale. Los calibres que os decía que os pone ahí, 100, 250, 400 y 630.
De aquí seguramente los que más vais a encontrar, los de 250, ¿vale? Digo, en Oviedo, con el tipo de edificios que tenemos y demás, bueno, las puede haber también de 400, para un edificio más pequeñito, pues a lo mejor de 100, ¿vale? Pero lo más típico es 250 y 400. Bueno, las de 100, 250 o 400 llevan bases portafusibles cerradas con dispositivo extintor de arco, que ya lo ponía la normal, ¿vale? A ver si podemos ver por aquí una para que veáis cómo son. Poner una de 250. Así con suerte nos sale alguna imagen apropiada. Bueno, en este tipo de base. Vale, vienen con una maneta. Aquí me parece que a la izquierda es donde está la conexión del neutro, con la unión amovible, y luego por cada fusible la maneta. En este caso de apertura individual. Recordar, fases se desconectan en primer lugar, neutro lo último de todo, y a la hora de conectar al revés. Primero el neutro y luego las fases. ¿Vale? Son ese tipo de cajas las que tenemos ahora. Vamos a entrar aquí, que probablemente nos salga el catálogo. Bueno, los catálogos fabricantes ya las hacen con la especificación de la compañía. ¿Vale? Tenemos la misma foto de antes, tampoco nos va a dar más detalle porque no nos deja aumentarla mucho. Pero sería eso, en este caso, de lo que estamos hablando. ¿Vale? Bueno, nos habla también de los ensayos, lo que tiene que cumplir. Esto nada, esto es de cara al fabricante, que las fabrique cumpliendo sus ensayos, ¿no? La 2500 voltios a frecuencia industrial durante un minuto, tiene que soportar 5250 entre partes activas y masa. Ese es el aislamiento que tiene la caja. Y bueno, la onda de choque también, esos son datos que dan siempre de cara sobre todo al fabricante. A vosotros eso ya nos afecta porque ya cuando vais a comprar una caja homologada que cumple con la norma y por supuesto vendrá con el marcado CE y con todos los certificados que os hagan falta de que cumple con eso. Bueno, serán accesibles para su manipulación y entretenimiento por parte frontal de la misma, ¿vale? Materiales, aislante de clase térmica A y los dispositivos de entrada y salida de clase térmica Y, según la norma. También, eso más para el fabricante que para vosotros. El grado de protección, esto ya nos lo ponía ayer, lo vimos en el reglamento, el IP43, ¿no? Eso no es novedad, nos lo pone el reglamento de baja tensión. Y K09 también nos lo ponía el reglamento de baja tensión. Deberá tener una pequeña ventilación para evitar condensaciones, es decir, no va a estar completamente cerrada y estanca. Bueno, hasta 400 amperios dispondrán de un sistema en el que la tapa en posición de abierta quede unida al cuerpo de la caja sin que entorpezca la realización de los trabajos en el interior. Pues bueno, suelen tener una tira de plástico que la tapa os queda colgando. Normalmente va a quedar colgando completamente en vertical también debajo de la caja, ¿vale? Eso es para que no, bueno, para tener la tapa a mano. En los casos de las 630, en los que la tapa esté unida a la CGP, mediante bisagra, su ángulo de apertura será superior a 90 grados. Lo va a ser, igual que en las anteriores. El cierre de las cajas se realizará mediante dispositivos de cabeza triangular de 11 milímetros. La típica llave, creo que os la pone por aquí, esta de aquí, ¿no? La típica llave que llevan de cierre, que lo llevan también los cuadros de protección y mando, ¿vale? Algunos elementos de cuadros de la centralización de contadores también lo llevan, ¿vale? Bueno, pues os lo recuerda aquí. ¿Cuál es la finalidad? Pues que no se abra con facilidad, que lo pueda abrir quien tenga la llave. Bueno, os ponéis los dispositivos de fijación, cómo se tiene que fijar también a todo lo que es la hornacina,
etcétera, etcétera, ¿no? Tampoco nos va mucho ahí. La entrada y salida de cables y cómo se tiene que embornar, ¿vale? Con distancias, también nos lo dice ahí. Fusibles y bases portafusibles. Vale, vamos a los esquemas, que es lo interesante de todo esto. Vale, nos sigue dando más características constructivas. Los esquemas eran estos de aquí. Vale. Estaríamos, pues nada, en la CGP7, que es la que habitualmente vamos a ver en los edificios de viviendas, con varias plantas, de no mucha altura. Tendremos un suministro trifásico y ahí tenéis representados los tres fusibles. A la izquierda la cuchilla del neutro y entrada y salida por abajo, que es lo relevante, ¿no? De esa de ahí. Entrada y salida por la parte de abajo. Fijaros que os pone en la parte de la derecha en la salida, os pone dos líneas. Eso es porque podría ir puenteada con otra caja y además tener una salida extra. Es decir, podría estar unida, bueno, lógicamente con el edificio, ¿no? La salida, pero además podría estar unida con otra caja también, a su vez. ¿Vale? Es lo que significa esa doble línea saliendo por la parte inferior. Este, pues es de los más típicos, ¿no? Que podéis ver, el más sencillo. Luego está de aquí la CGP1. Esta es la que vamos a tener en el caso de un suministro para un usuario. Fijaros que es un suministro monofásico. Es la que tendríamos. La típica que podéis ver, por ejemplo, como protección de una acometida, o que le entra una acometida desde un poste aéreo y la tenéis fijada sobre el poste de hormigón, ¿vale? Para un suministro, en este caso, monofásico. Luego no quita que en la parte inferior, donde llegue ya esa acometida, va a tener en el cuadro de protección y mando del usuario, va a tener fusibles también, ¿no? Pero esta se ve mucho en zona rural, ya os digo, pues están los apoyos, es la típica esta de aquí. Vale. Luego tenéis la 9, que es entrada por abajo, salida por arriba, ¿vale? Si por lo que sea interesa en el edificio que la acometida, la línea general de alimentación vaya por la parte superior del hueco de construcción donde esté pensado, esta sería una opción. Si no, pues lo más típico es irse a esta, que es quizás más usada, ¿no? Que la otra. ¿Cuál? Esto de aquí abajo es la entrada, lo que pasa es que pone dibujada la flecha muy pequeñita. Pero es entrada, ¿no? Es que pone la flecha hacia adentro. Entrada por abajo y salida por arriba. Vale. Luego tenemos la 10, que lo que da es continuidad, da continuidad a la acometida a otro edificio y la salida estaría por la parte de arriba. Esta es la que decíamos ayer viendo el reglamento, que era para puentear, ¿no? Dos edificios, unirlos, no hacer dos acometidas independientes, sino que acometo el primer edificio y desde la caja del primero, esta línea que va por abajo iría al segundo edificio, un edificio que esté al lado, ¿vale? Esto tampoco está pensado para tramos muy largos de línea de distribución, pero bueno, utilizamos la caja general de protección como elemento de puente, de derivación de la línea de la compañía. Y luego este sería el caso para dos líneas generales de alimentación, por lo tanto tengo doble protección y tengo además el puente para poder salir a un edificio que esté al lado, ¿vale? Sí, es como dos de 10 puntas, sí, como dos de 10 puntas, ¿vale? Sería el caso cuando me paso de potencia, paso me parece que son 100 kilovatios, ¿no? El límite que tenemos con una caja general de protección. Me paso de 100 kilovatios, tendría que ir a dos líneas generales de alimentación y tendría que poner pues esas dos cajas del tipo 10 unidas, ¿vale? Vale. De aquí entonces, como conclusión, estas dos primeras de aquí son las que con más probabilidad os encontraréis por ahí cuando estéis trabajando. Esta en postes, sobre todo de red aérea, acometidas aéreas, y esta de aquí, la 7, en edificios de vivienda de no muchas alturas,
potencias por debajo de los 100 kilovatios, lo que más se puede ver, ¿no? Por ejemplo, si vais por Oviedo, por Gijón, por el casco urbano, hay muchas de este tipo. Bueno, eso era simplemente para aclarar todo eso de la caja, la concreción, ¿no? De lo que hizo el reglamento aquí. Bueno, luego tenéis aquí ya una tabla descriptiva que nos da la compañía también con los diferentes modelos, como el listado ese que teníais con, en las hojas, con los calibres, las diferentes configuraciones. Nos da también el tipo de terminales que tenemos que utilizar. Con esto como referencia, pues si tengo que instalar una en su día, pues ya sé más o menos qué material tengo que utilizar. Vale, va, lo tenéis ahí para consultarlo. Nos traía fijaciones, esta sería la fijación que utilizamos para un apoyo, ¿no? Herraje universal para fijación sobre poste de hormigón. ¿Vale? De modelo HV, que son los, bueno, los típicos que veis, que de madera ya casi no se ponen, no se usan, más que para algún alumbrado público, algún ayuntamiento no se suelen usar. Entonces el herraje os da incluso las dimensiones que tiene que tener, etcétera, etcétera, para sujetar bien la caja. Veis que las compañías no dejan nada a la improvisación, está todo concretado. Bueno, lo tenéis ahí para que lo podáis consultar, ¿vale? Y con eso más o menos la 13 yo creo que estaría. No, la 13 lo que os acabo de enseñar es la norma de hidrocantábrico para las cajas generales de protección, donde os dice los modelos que se pueden emplear en sus instalaciones, ¿vale? Es información un poco más concreta de la que aparece en la instrucción del reglamento, que es más genérico. De hecho, bueno, aquí lo que os dice, lo primero por donde empieza, es que va a cumplir con el reglamento, con la instrucción 3, ¿vale? O sea, el mismo IP, el mismo IK, pero luego os dice los modelos. De tal manera que con esta referencia, si yo tengo que comprar, por ejemplo, una caja general de protección para una instalación que yo esté haciendo, la referencia que me va a ser válida para mí va a ser los esquemas y esta de aquí, ¿vale? Lo más probable, pues, es que tenga que comprar esta o tenga que comprar esta, ¿vale? Los dos primeros modelos que decíamos. ¿Que me voy a 250 amperios? Pues la más típica, la CGP7, 1,250. ¿Vale? Con esto es lo que yo necesito para ir al catálogo del fabricante o al almacén y poder comprar la caja correcta. Una cosa que podéis hacer, pues hoy, si veis por ahí alguna caja, fijaros en la leyenda y lo que pone en un edificio, a ver, probablemente ponga una de estas designaciones, ¿vale? Y así comprobáis que efectivamente, pues esto que dice aquí la compañía es cierto, no es mentira. Vale, de las cajas de protección y medida, de la caja general de protección no hay que decir mucho más. Ya veis que la instrucción es bastante breve. Quedaros con el dato de los IPs, IP43 y K09, que eso sí es importante. Y pasaríamos entonces a la siguiente, a la de la línea general de alimentación. ¿Vale? Si no hay dudas, las preguntas que habéis hecho con Ricardo me habéis dicho ayer que las teníais resueltas ya, las de la 13. Pues pasamos a la 14. De aquí de la 14 habrá que hacer algún ejercicio también de resolver, de calcular una línea general de alimentación. El típico cálculo de caída de tensión y demás, que bueno, y es muy fácil, pero bueno, hay que hacerlo. Bueno, aquí empieza la guía de aplicación comparando el reglamento antiguo con el reglamento nuevo, pero bueno, eso tampoco nos aporta a nosotros ninguna información porque vosotros no usasteis el reglamento del 63, con lo cual. Bueno, línea general de alimentación. Es aquella que enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores. Bueno, ya lo habíamos visto en el esquema general, ¿no? De la instrucción 12, que es ese enlace que tenemos entre caja general de protección y centralización. De una misma línea general de alimentación pueden hacerse derivaciones para distintas centralizaciones. En el último esquema que habíamos visto en la instrucción 12, cuando tenía centralizaciones repartidas por plantas, había esta posibilidad, ¿no?, de ir haciendo derivaciones. Solo en ese caso y en ese esquema. Os aclara la guía de aplicación lo que ya vimos en la otra instrucción, que es que cuando tengo una caja de protección y medida, cuando tengo un único abonado,
o dos abonados, no existe la línea general de alimentación, ¿vale? Este tramo no existe, es todo derivación individual, ¿vale? La línea general de alimentación la tendríamos en edificios con varias viviendas donde tengo una centralización de contadores, o más de una centralización de contadores. Bueno, ¿cómo están constituidas? Ahí os dan una lista. Conductores aislados en el interior de tubos empotrados, una manera de construirla. Conductores aislados en el interior de tubos enterrados, una segunda manera de instalarla. Tercera, conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. Conductores aislados en el interior de canales protectoras, cuya tapa solo se puede abrir con la ayuda de un útil. Como estas de aquí, ¿no? Estas, si están bien hechas con el separador, no las podría abrir con la mano. Si tienen se les mete dentro unas piezas que lo que hacen es mantener separadas las dos partes de arriba para que no puedas hundirlo con los dedos y sacarlo, ¿vale? Entonces aquí necesitaré un destornillador, un útil plano que me permita separar la tapa del resto. Ese tipo de canalizaciones es el que hace referencia. Eh, no sé si tuvisteis la charla de UNEX en su día, pero ahí sí que nos enseñaba este tipo de canales, porque UNEX tenía varias opciones para poder hacer eso. Suele ser una canal que no es como esta blanca, es de color gris, de un plástico más duro. Esto me parece que es PVC y las otras van en plástico ABS, que tiene una dureza más grande, con lo cual esa sí que es imposible con la mano. Si pones los separadores y demás, es imposible abrirla. Necesitas herramientas sí o sí. Estas son las típicas que se usan. Por ejemplo, a la entrada del colegio, si os fijáis, tenemos una canalización de ese tipo. Por donde vosotros entráis a nivel de cafetería, si miráis a la derecha, hay una canalización por la pared de color gris, que es ese tipo de canalización que hace referencia aquí el reglamento. ¿Vale? Es esa canal protectora que solo se puede abrir con la ayuda de un útil. Que además me parece que es de ABS y, bueno, cumple con esas características. Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir con la norma UNEN. Esto no es muy típico en edificios de viviendas, pero bueno, a veces en instalaciones industriales sí que se utiliza. Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. Hago un pequeño hueco en el edificio y los tubos van dispuestos por dentro del hueco sin más. ¿Vale? El hueco tiene que tener unas determinadas dimensiones, la norma de edificación me parece que tiene que tener cortafuegos, ¿no? Por el medio también, pero bueno, se podrían utilizar y es otra opción. O sea, se utilizaba mucho más, por ejemplo, antiguamente, ¿no? Era la más habitual. En los casos anteriores, los tubos y canales, así como su instalación, cumplirán con la ITC BT 21, ¿vale? Que es la que me habla de tubos y canales protectoras. Ahí os describe con detalle los materiales, las dimensiones, etcétera, de esas canalizaciones. Os aclara la guía de aplicación que en función del trazado de la línea y de las características, pues tendré que elegir el más adecuado, ¿vale? Cuando tenga conductores aislados en conductos cerrados de obra de fábrica, no es necesario poner tubo, me está diciendo algo. Es decir, pueden ir directamente en el hueco. Aunque es recomendable su uso para minimizar el efecto de roces, aumentando de esta manera las propiedades mecánicas de la instalación y para facilitar la sustitución y ampliación de los cables, principalmente cuando se disponen de placas cortafuegos, lo que os decía antes. Bueno, aunque el reglamento deja que se pongan sin tubo, la guía recomienda poner así todo por tubo. Es decir, tendría tubo dentro de ese hueco de la construcción, lo cual me va a facilitar poder sacar y meter los cables de esa línea general de alimentación sin problema. Bueno, las canalizaciones incluyen el conductor de protección, si lo tuviera, que no, ya hemos visto que en el esquema general el conductor de protección suele entrar en la parte de arriba, al bornero de la centralización de contadores. En el esquema de que tengamos las centralizaciones por plantas, ¿vale? El esquema que habíamos visto en la 12, tiene que incluir obligatoriamente el conductor de protección, la línea general de alimentación. Es decir, en ese caso sí que vamos a incluir el conductor de protección, que se ubicará en la misma canalización que los conductores activos. Por el hecho de hacer derivaciones y vamos a tener cajas y demás, pues la guía de aplicación me señala que en ese caso sí que tengo que incluir ya en la línea general de alimentación el de protección, pero
pero en la mayor parte de los casos, que son el resto, se incorporará en la centralización de contadores. Tengo que intentar, me dice en instalación, que el trazado sea lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo por zonas de uso común. Esto también es lógico. No voy a atravesar un local comercial o una vivienda con la línea general de alimentación. ¿Por qué? Bueno, porque el día que tenga que hacer alguna reparación, alguna sustitución, voy a tener un conflicto con la propiedad de ese local o de esa vivienda, porque podría impedir las operaciones de sustitución de esa línea general de alimentación. Entonces, para evitar eso, hay que intentar que siempre pase por zonas comunes. Cuando se instalen en el interior de tubos, su diámetro en función de la sección del cable a instalar será el que se indica en la tabla 1, que vamos a ver ahora. Debería estar por aquí. A ver si nos la pone. No, no sé que esté en la 21. Aquí, la tabla 1. ¿Vale? En función de la sección, diámetro del tubo. Para 10, 16, 75. De 25 y 35 milímetros cuadrados de sección, estoy hablando del desfase, 110. 125 para 50, luego 140 sería para 70 y 95, 160 para 120, 150, 180 para 185 y 240 para sección 240, diámetro de 200. ¿Vale? Tener en cuenta que el tubo tiene que contener las tres fases y el neutro. Y bueno, ya tenéis ahí la tabla con las secciones del neutro, que como sabéis van reducidas, ¿no? A la mitad, más o menos, por el hecho de que se tiene que intentar que el sistema sea equilibrado, y entonces al ser equilibrado la intensidad del neutro teóricamente es cero. En la realidad voy a tener intensidad por el neutro porque no está perfectamente equilibrado, pero en cualquier caso esa intensidad debe de ser más reducida que la intensidad de las fases, ¿no? Por eso me pone aquí esa sección del neutro un poco más reducida. Vale. Las dimensiones de otros tipos de canalizaciones deberán permitir la ampliación de la sección de los conductores un 100%. ¿Vale? Es decir, el tubo que pongamos o la canalización que pongamos debería permitir doblar la sección de los conductores, que es lo que significa el 100%. Es decir, que fuese la sección el doble. En instalaciones de cables aislados y conductores de protección en el interior de tubos enterrados, se cumplirá con la ITC BT07, que es la que nos describe esas canalizaciones subterráneas, ¿no? Enterradas. ¿Vale? Excepto en lo que especifique en esta instrucción. Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas o embutidas, de modo que no puedan separarse los extremos. ¿Qué más nos dice por aquí? Cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente, lo hará por el interior de una canaladura conducto de obra de fábrica, empotrado o adosado a hueco de escalera por lugares de uso común. La línea general de alimentación no podrá ir adosada o empotrada a la escalera o zona de uso común cuando estos recintos sean protegidos conforme han establecido en la NBE CPI 96. Esta es la norma de incendios, ¿vale? Cuando tenga puertas de sectorización de incendios, básicamente es lo que me dice aquí, pues no voy a poder meterla por la caja de escalera, ¿vale? No puede ir adosada o empotrada en la caja de escalera, en la escalera. ¿Por qué? Bueno, pues porque la sectorización de incendios precisamente lo que intenta es evitar la línea de transmisión del incendio. Y si yo meto una canalización con la línea general de alimentación, pues le estoy dando una vía a ese incendio, ¿no? Me estoy cargando la sectorización que tengo ahí. Hay veces, como está en el reglamento, donde hay que tener en cuenta otras normas, otras especificaciones. Y bueno, os aclara aquí la guía de aplicación, lo que está en color azul, los detalles de todo ese tema, ¿no? Que comentábamos antes. Dice, para cumplir con este requisito, las tapas de registro no serán accesibles desde la escalera o zona de uso común cuando estos sean recintos protegidos. Las condiciones para clasificar una escalera como protegida dependen del tipo de uso del edificio, hospitalario, residencial, uso de vivienda, uso de centros administrativos, así como si se trata de escaleras para la evacuación descendente o ascendente.
Y os aclara, evacuación ascendente, uso de vivienda docente o administrativo cuando la altura de evacuación sea mayor de 14 metros. Evacuación ascendente, escaleras con altura de evacuación superior a 2,80 si sirven para más. Bueno, es para poder hacer esa clasificación que nos dice aquí, nos aclara cómo es exactamente, ¿no? En esos casos, la línea general de alimentación la tengo que separar de la caja de escalera. Bueno, ahí os pone el detalle cuando van en vertical de cómo es el hueco de construcción, cómo tienen que estar los registros. Sería ese esquema donde tengo varias centralizaciones de contadores, sobre todo, porque lo normal, en una línea general de alimentación normal, si sale por la parte de arriba de la caja de protección, que era este esquema 7, va a ir en horizontal y va a llegar a la centralización de contadores también en horizontal, ¿vale? Sí tendrá un pequeño tramo vertical en la centralización, pero que resolveremos con una canalización en superficie, por la general. Nada, la placa de cortafuegos, el registro, bueno, la pinta que tendría ese hueco, ¿no? Os da las dimensiones, un hueco de 30 por 30 mínimo, 30 por 30, y lógicamente las canalizaciones pues irán fijadas, no se pueden dejar colgando, ¿no? Para la ejecución os da aquí también alguna orientación. Cuando se trate de modificaciones o sustituciones en edificios ya construidos, que es un caso muy típico, bueno, más típico en derivaciones individuales, pero podría ser el caso también, y no pueden realizarse las canaladuras según los requisitos reglamentarios, se permitirá la instalación en montaje superficial o empotrado en pared bajo tubo o canal protectora, ¿vale? Cuando no puede hacer la canalización tal cual se describe, ese hueco de construcción y tal, porque bueno, es una reforma y no lo puede hacer. Bueno, pues admite esas otras dos opciones, empotrado en pared o en un montaje superficial. Cuando el tramo vertical no comunique plantas diferentes, no es necesario realizar dicho tramo o canaladura, sino que valdrá directamente empotrado en superficie estando alojados los conductores bajo tubo o canal protectora. Ese caso que os decía de cuando llegamos en horizontal y tenemos una pequeña bajada a la centralización de contadores o la subida desde la caja de protección, ahí no es necesario cumplir. Es un tramo vertical, sí, pero no comunica plantas diferentes. ¿Vale? Todo lo anterior, este apartado, se refiere a cuando están en plantas diferentes. Bueno, cables. Cables 0,6 barra 1 kilovoltio, ¿no? Tres fases y uno de neutro. Serán de cobre o aluminio, unipolares y aislados. Bueno, lo normal es que sean de cobre. Creo recordar de memoria, no sé si lo pone aquí en la guía de aplicación, pero que preferentemente será de cobre. Es que yo la referencia que tengo mental es que el aluminio aquí no se puede utilizar. Líneas generales de alimentación de aluminio las podéis encontrar, pero tendría que ser en una instalación industrial. Y sobre todo, pues en instalaciones a lo mejor donde ya tengo un centro de transformación propio, donde no está la compañía, bueno, donde la compañía ya no te va a condicionar el material. Y normalmente el formato de todos esos que vimos es el de línea prefabricada. Son líneas de aluminio que vienen ya prefabricadas, que tienen sistemas de enganche rápido, digamos, sobre la pletina de aluminio. Y bueno, es un tipo de instalación diferente, pero lo normal es que sean de cobre, ¿vale? Bueno, el reglamento abre aluminio, pero la práctica es que son de cobre. Por un tema también lógico, ¿no? Para la misma intensidad en aluminio me voy a ir a secciones muy grandes. En cobre voy a reducir sección. Y interesa. Interesa porque aquí vamos a tener tramos de secciones grandes, con corrientes grandes y demás. Bueno, ahí os doy las características. Cabre libre de halógenos, no es el que tengo que utilizar. Vale, os doy las referencias, esas ya las estudiasteis también con Ricardo. Ustedes es en primero, en segundo, el RZ1K, el DZ1K, ¿vale? El R es el de polietileno reticulado, el D el de etileno propileno. Normalmente suelen ser de este tipo de cable, polietileno reticulado. Vale, las características se tienen que cumplir. Sistema de canalización y el cable. Y aquí con la descripción, ¿vale? De cada uno de ellos. Esto lo tenéis también, creo, sacado en la hoja esta
Peroja, esto me parece que sería también por aquí. Bueno, lo miráis, yo creo que sale. Pública concurrencia. Tenéis aquí en conductores, os describe ahí el tipo de cable el primero, ¿no? En la parte de arriba. El RZ1K, 0,6/1 kilovoltio, cubierta verde unipolar o multipilar. Se utilizan la GLA unipolar y de 1 kilovoltio para secciones superiores a 35 milímetros cuadrados. Es decir, por encima de 35, unipolares. Multipolares, en tubo subterráneo, de obligatorio 1 kilovoltio. Bueno, lo tenéis ahí el detalle, ¿vale? Soja la tenéis todos, ¿no? Bueno, siempre que se utilicen conductores de aluminio, claro, como no se van a utilizar, eso tampoco nos interesa mucho. Lo que hace referencia aquí son esos terminales bimetálicos que me conectan aluminio con cobre. Llevan un tratamiento para evitar un desgaste, ¿no? Una oxidación de uno de los dos metales por efecto de los pares galvánicos. Como no los vamos a utilizar, pues tampoco. Estos se utilizan mucho en instalaciones de media tensión. La sección de los cables debe ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes. La sección mínima será de 10 en cobre y 16 en aluminio. Es decir, vamos a empezar a trabajar a partir de 10 para las líneas generales de alimentación. Vale. Y os justifica aquí por qué no se puede reducir la tensión, la sección, perdón. Tengo un único elemento de protección frente a sobreintensidades, que son los fusibles que tengo en la caja general de protección. Y por tanto no es admisible una reducción de sección en las derivaciones. ¿Vale? Marejada en la zona. No, cierra la nuestra, venga. Gente que le gusta discutir mucho. Cálculo de la sección de cables. Nos dice que se tendrá tanto en cuenta la máxima caída de tensión permitida como la intensidad máxima admisible. Bueno, esto ya lo sabéis también. Eh, en la instrucción 10 era donde nos decía las caídas de tensión, ¿no? Que sabéis que van por tramos. No quiero equivocarme, pero la línea general me parece que era un 0,5%, ¿no? No, la 10 no sale. A ver qué instrucciones pone las caídas de tensión. Sí, adelante. Bueno, el 0,5, pero tendremos en cuenta para ese tramo, ¿vale? Nos vamos a poner ahora a buscarlo. Sí, sí, sí. Que no tengo yo la agilidad que para buscar, pero entre que eso y que veo regular, pero aquí nos lo pondrá en la 10, ¿no? Que es la previsión de carga. Nos tiene que poner por tramos la caída de tensión. Vamos a verlo en un momento. Creo que es un 0,5, pero 0,5 es, sí, seguro, pero quería ver dónde estaba la referencia en el reglamento, pero sé que es 0,5. Luego tenemos el 1 para la derivación individual. Bueno, 0,5, que hay que tenerlo en cuenta para este tramo. Y las intensidades admisibles, según la tabla correspondiente del reglamento, pues la que pinte, ¿vale?
tengo yo la siguiente, Ah, tienes la como yo no siguiente. tengo ni idea, yo no sé ni idea. Nada, Entonces, estamos haciendo por instrucciones, tienen ejercicios ahí para hacer. Entonces ahora quedarán haciendo los ejercicios. preguntarle a las dudas y luego Las corregiremos, no sé cuándo, el próximo día que estuve con vosotros corregimos, ¿vale? Las de la 13 las corregimos ayer, pues la 14, la 15, vamos así, teníamos hasta la 17. La de la 13 me parece que la hicimos ayer, ¿no? Las preguntas. La 12. Bueno, pues la 13, el próximo día que esté con vosotros las corregimos. Vosotros seguir haciéndolas, poniendo la justificación del reglamento del apartado donde está y explicando el porqué de esa respuesta, es decir, no solo hacer el test, sino explicarla. Y el próximo día que esté con vosotros lo empezamos a resolver. Nada, quería avanzar un poco para que tuvieseis materia y... Sí, sí, sí. No, si además nos lo pone aquí, joder. Estábamos buscando donde ponía el 0,5 y lo pone aquí mismo. Si hubiese leído un poco más allá, aquí mismo tenéis lo del 0,5%, ¿vale? Si estamos en el caso de líneas generales de alimentación destinadas a centralizaciones parciales de contadores, estaríamos en el 1%, ¿vale? En el caso de ese esquema donde tenía derivaciones en línea general, ahí nos pasa un 1%. De todas maneras, hay que tener en cuenta luego, cuando hago estos cálculos de caídas de tensión, para la instalación interior yo puedo coger la caída de tensión de este tramo que no haya gastado. Es decir, si yo considero, por ejemplo, hago un cálculo de sección para caída de tensión 0,5 y escojo una determinada sección. Luego yo tengo que calcular cuál es la caída de tensión real, máxima, con la intensidad máxima prevista que yo tenga en la instalación, la máxima del cable que me permita, voy a tener una determinada caída de tensión. Bueno, pues el margen hasta el 0,5 lo puedo utilizar para sumárselo a la caída de tensión de la instalación interior. ¿Vale? No sé si eso os lo habían comentado, supongo que sí, porque Ricardo insistía bastante en eso. Pero bueno, esto sería para el cálculo, ¿no? Para el cálculo genérico de la sección parto del 0,5. Próximo día a ver si hacemos también algún ejercicio práctico de calcularla, para que veáis cómo va. Bueno, ¿qué más nos dice por aquí? Intensidad máxima admisible en amperios en el conductor de cobre en el RZ1K, ¿vale? Para diferentes tipos de instalación. La sección nominal y aquí nos da las intensidades, ¿vale? Son las que habría que tomar como referencia. Sí, estilo a lo que os dejé, claro. Estilo a lo que os dejé, sí. Sí. Igual no son test, son de pregunta corta, pero parecido a lo que te pongo ahí. Bueno, esto es lo que hay que saber para poder responder las preguntas, pero si vais haciendo las preguntas y vosotros justificáis ahí donde lo encontráis, si os pongo algo de eso de ahí, lo vais a saber hacer. Claro. No vale con poner marcar A, B, C, D o E, sino hay que poner apartado en reglamento donde veis la respuesta. No hay que poner el apartado ITC BT 16 1.1, por ejemplo. Sí, para justificar lo del reglamento hay que ponerlo con, no con página, porque yo, por ejemplo, tengo una edición diferente a la vuestra, y entonces no lo voy a encontrar. Tienes que darle ICT y el apartado, ¿vale? O la tabla, si es una tabla, pues ICT BT 17, tabla 2. Y explicar con letra el por qué. Porque dice que tal. Si haces eso en las preguntas, lo que yo te voy a preguntar, que va a ser muy parecido a eso, lo vas a saber hacer seguro. Porque además tampoco se va a poner difícil, ¿vale? Las corregiremos también, sí. Vale. Bueno, os dejo ahora, quedéis haciendo las preguntas esta hora, ¿vale? Las que os queden. Quedáis con Sonia. ¿Quién os faltaba hoy aquí? Alejandro, ¿no?
alguien más. Que no hay 5. Ah, solo hay más. Pues está. Os dejo con Sonia, si las preguntas.